Queridos amigos, Dios les bendiga. Aquí el pastor César para dar continuidad a nuestro estudio sobre la doctrina de las Asambleas de Dios, y el día de hoy estudiaremos sobre el Dios único y verdadero. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, está escrito: Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que nuestra declaración de fe dice: creemos que hay un solo Dios verdadero, que se ha revelado como el Creador y sustentador de todas las cosas y que existe eternamente. En la unidad esencial de Dios hay distinción de personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este misterio de un solo Dios que subsiste eternamente en tres personas es llamada Trinidad. Hablar del único y verdadero Dios es hablar del ser más sublime y extraordinario que puede existir. La suma de sus perfecciones es infinita y la magnitud de sus atributos es sin límites. De tal Dios, Sofar preguntó a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job capítulo 11, versículo 7. Dios es incomprensible, pero conocible. Se puede conocer a Dios a través de sus atributos. La existencia de Dios se presenta como un hecho evidente en la Biblia. Los escritores sagrados nunca se refirieron a Dios para probar que Él existe, simplemente exaltaron sus obras. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, Isaías capítulo 40, versículo 28 está escrito: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Cuando Dios comisionó a Moisés la gran tarea de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, no se identificó como yo existo. Al leer Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Por ello es correcto declarar, primero, que Dios es desde la eternidad. La Biblia dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Segundo, su ser no depende de la existencia de otros seres, porque Él es por sí mismo. En su identificación, yo soy el que soy, de Éxodo capítulo 3, versículo 14, queda demostrada su absoluta independencia. 3. Es creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, versículo 6. Pero léase todo el Salmo 33, y también te recomiendo Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuarto, se ha revelado a sus criaturas en la creación. Salmo 19 y el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 está escrito: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En Jesucristo, la palabra viva. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:18 dice la palabra: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 14, versículo 9 y 10 dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En la Biblia, la palabra escrita, solo el necio ateo es que puede decir en su corazón no hay Dios, según el Salmo 14, versículo 1. Dijo el necio en su corazón no hay Dios. Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5: estos ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Isaías 55, versículo 10 al 11 está escrito: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hablaremos un poco sobre la naturaleza y atributos de Dios. La mente finita del hombre no es capaz de entender lo infinito de Dios. El hombre necesita la iluminación del Espíritu Santo. Las siguientes declaraciones nos ayudarán a entender cómo y quién es Dios. Hablamos un poco sobre la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También podemos leer 2 Corintios capítulo 3 y versículo 17, que dice: porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. A pesar de que en el Antiguo Testamento se encuentra mucha referencia a Dios como a alguien que tiene manos, pies, ojos, corazón y oídos, esto no implica que Dios tenga un cuerpo como los hombres, porque Él es espíritu. En 1 Juan capítulo 4 versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Examinamos la naturaleza de Dios, que es espíritu. Ahora vamos a los atributos de Dios. Omnisciente, tiene la facultad de saberlo todo. El Salmo 139, del versículo 1 al versículo 6 está escrito: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposar. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Isaías 46, del versículo 9 al versículo 10 está escrito: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio a lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanece, y haré todo lo que quiero. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Dios es omnisciente, pero también omnipotente, que quiere decir todo lo puede. Génesis capítulo 18, el versículo 14 está escrito: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Génesis capítulo 17, el versículo 1 está escrito: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Omnipresente, está en todo lugar. Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 24 está escrito: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmo 139, a partir del versículo 7 está escrito: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Nuestro Dios también es eterno, sin principio ni fin. Hebreos capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 está escrito: ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 está escrito: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Salmo 90 y versículo 2 está escrito: antes que naciese los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es inmutable, que quiere decir que Dios no tiene cambio. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 está escrito: porque yo Jehová no cambio, por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Las personas que están interesadas en el estudio acerca de la doctrina y los atributos de Dios pueden investigar los atributos tales como la santidad, la justicia, la misericordia, la bondad de Dios y su gran amor. Hablaremos un poco ahora de la Trinidad de Dios, fundamentos bíblicos de la Trinidad. La unidad de Dios y la Trinidad de Dios son verdades inseparables y se establecen mutuamente. Las Escrituras demuestran y enseñan la Trinidad de Dios. El nombre de la deidad más usado es en el hebreo Elohim y es nombre plural. El nombre de Jehová es singular. Los dos nombres usados juntos indican unidad y pluralidad. Génesis capítulo 1 y el versículo 1 sabemos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vamos a Éxodo capítulo 3, el versículo 14, y allá nosotros vemos la palabra: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el nombre compuesto El Shaddai, el nombre El es singular y el segundo nombre Shaddai es plural. Así también tenemos otra combinación de singular y plural. Génesis capítulo 17 versículo 1, cuando Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios usa pronombres en plural al hablar de sí mismo. Génesis capítulo 1 versículo 26, Dios inicia diciendo así: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Luego en Génesis capítulo 11, el versículo 7, Dios dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. También nos confirma el libro de Isaías capítulo 6, el versículo 8, que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Padre es mencionado en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 63, el versículo 16 dice: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora,
e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. El Espíritu Santo es mencionado desde el principio. Génesis capítulo 1 y versículo 2 está escrito: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es mencionado en el Antiguo Testamento de esta manera. Isaías capítulo 42 y el versículo 1 está escrito: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia sobre las naciones. El Padre es creador juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo. Job 33, versículo 4 está escrito: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. También vemos esta palabra mencionada en el Salmo 2, versículo 7 al 12. Las referencias del Nuevo Testamento hablan con claridad de las tres personas. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dicen: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 28, versículo 19 también dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También vemos el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 13 de su segunda carta, en el versículo 14 diciendo: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hay un Padre, Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 7 está escrito: A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos el Padre Dios, pero también un Hijo, Hijo Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8, mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tenemos el Padre Dios, tenemos el Hijo Dios, pero también el Espíritu Santo Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 al versículo 4 está escrito: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llena Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaría a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La existencia del único Dios verdadero manifestado en la Trinidad está bien definida en las Sagradas Escrituras, las cuales revelan que subsiste en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia confronta las siguientes verdades: que la deidad es una. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 está escrito: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino una sola deidad. 1 Juan capítulo 5 y versículo 7 dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estas tres personas no son tres aspectos de la deidad, sino una distinción real y misteriosa de la tripersonalidad de Dios. En los siguientes versículos del Antiguo Testamento nos da indicios que la deidad está compuesta por más de una persona. En Génesis capítulo 1, versículo 26 tenemos las palabras en plural: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Da indicio de la Trinidad. Génesis capítulo 3, versículo 22 también nos está diciendo: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma,
y viva para siempre. En Génesis capítulo 11, versículo 7, lo hacen también las palabras, descendamos y confundamos. También vemos Isaías capítulo 6 y el versículo 8 que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí e envíame a mí. El Nuevo Testamento no da indicios, sino que enseña claramente la doctrina de la Trinidad. Lucas capítulo 1, el versículo 35 está escrito, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hechos capítulo 10 versículo 38 también dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro Señor Jesucristo menciona las tres personas en Juan capítulo 15 versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En la bendición apostólica, el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la Trinidad es claramente ilustrada como sigue. El Hijo es bautizado por Juan, el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo y el Padre habla desde los cielos. Vemos esto en Mateo capítulo 3, versículo 16. El Trino Dios es Salvador del hombre. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al versículo 4 está escrito, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 al 19 está escrito, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La distinción de las tres personas de la Trinidad se manifiesta en la obra de la redención, en la que aprendemos que el Padre amó al mundo y envió al Hijo. El Hijo vino y obró la redención, luego volvió al seno del Padre, y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad nos enseña que en Dios hay tres personas distintas en una sola deidad. No que sean tres dioses, sino una sola deidad. Deidad del latín deitatis, que significa ser divino, esencia divina. Así que Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es inexplicable en su esencia, pero Él nos da medio o forma para que lo conozcamos en parte. Solo después de que dejemos este mundo y estemos con Él, entonces lo veremos cara a cara y le veremos tal cual es. Dios tiene atributos que nos indican cómo es Él y las maneras que utiliza para comunicarse y darse a conocer a sus criaturas. Dios es la esencia de la fidelidad, de la verdad, de la bondad, de la paciencia, del amor, de la gracia y la misericordia y de la santidad en todos sus aspectos. Dios me los bendiga en Cristo Jesús y hasta el próximo estudio.